Hechos, capítulo 21. Cuando nos separamos de los hermanos, nos embarcamos y fuimos directos a Cos, al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Allí encontramos un barco que se dirigía a Fenicia. Subimos a él y partimos. Al divisar Chipre, la dejaron a la izquierda. Navegamos hacia Siria y nos detuvimos en Tiro, en donde el barco tenía que dejar su cargamento. Encontramos allí a los discípulos y nos quedamos 7 días. Ellos, movidos por el Espíritu, decían a Pablo que no subiera a Jerusalén, pero transcurridos aquellos días nos fuimos. Todos ellos, con sus mujeres y sus hijos, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Allí nos pusimos de rodillas en la playa y oramos. Después nos despedimos y nosotros nos embarcamos mientras ellos regresaban a sus casas. En nuestra última etapa de navegación fuimos desde Tiro hasta Tolemaida. Allí saludamos a los hermanos y pasamos un día con ellos. Al día siguiente nos pusimos en camino. Llegamos a Cesarea y fuimos a casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, y nos quedamos en su casa. Felipe tenía 4 hijas vírgenes que tenían el don de la profecía. Llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Agabo. Se presentó ante nosotros y tomando el cinturón de Pablo, se ató los pies y las manos diciendo: Esto dice el Espíritu Santo: así atarán en Jerusalén los judíos al hombre a quien pertenece este cinturón, y lo entregarán en manos de los paganos. Al oír esto, tanto nosotros como los de aquel lugar suplicamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo respondió: ¿Por qué tratan de desanimarme con su llanto? Yo estoy dispuesto no solo a ser encadenado, sino a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús el Señor. Y como no había modo de convencerlo, dejamos de insistir diciendo: Hágase la voluntad del Señor. Unos días después, preparamos nuestro equipaje y subimos a Jerusalén. Vinieron también con nosotros algunos discípulos de Cesarea, que nos prepararon hospedaje en casa de un tal Nasón, natural de Chipre, que era discípulo desde los primeros tiempos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros en casa de Santiago, donde estaban reunidos todos los responsables. Después de saludarlos, les refirió con detalle todo lo que Dios había hecho entre los paganos por su ministerio. Ellos, al oírlo, alabaron a Dios. Luego le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos miles de judíos son ahora creyentes, y todos son fieles observantes de la ley. Sin embargo, han oído decir que propones a los judíos residentes entre los paganos abandonar la ley de Moisés, aconsejándoles que no circunciden a sus hijos ni observen nuestras tradiciones. ¿Qué podemos hacer? Pues sin duda se enterarán de que has venido. Acepta nuestro consejo. Tenemos aquí 4 hombres que han hecho una promesa. Llévalos contigo, purifícate con ellos y paga por ellos para que se rapen la cabeza. Todos sabrán así que no es cierto lo que les han dicho de ti, sino que tú también sigues observando la ley. En cuanto a los paganos que han aceptado la fe, ya les hemos comunicado nuestra determinación, que deben abstenerse de la carne sacrificada a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales muertos sin desangrar y de matrimonios ilegítimos. Pablo, entonces, tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, después de haberse purificado con ellos,
entró en el templo para fijar la fecha en que, terminados los días de la purificación, debía presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, los judíos de la provincia de Asia, al verlo en el templo, amotinaron a la gente y lo detuvieron gritando: ¡Ayúdenos, israelitas! Este es el hombre que va enseñando a todo el mundo y por todas partes doctrinas contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar sagrado. Más aún, ha metido a los paganos en el templo y ha profanado este lugar santo. Es que anteriormente habían visto a Pablo por la ciudad en compañía de Trófimo de Éfeso y pensaban que lo había metido en el templo. Toda la ciudad se amotinó y la gente en masa fue corriendo al templo, capturaron a Pablo, lo arrastraron fuera del templo y cerraron rápidamente las puertas. Cuando ya estaban a punto de matarlo, avisaron al comandante de la compañía de que toda Jerusalén estaba amotinada. Inmediatamente tomó consigo unos cuantos soldados y oficiales y bajó corriendo. Al ver al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. El comandante se acercó, detuvo a Pablo y dio orden de amarrarlo con 2 cadenas. Luego preguntó quién era y qué había hecho. Entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Entonces, el comandante, no pudiendo sacar nada en claro a causa del tumulto, mandó que lo llevaran al cuartel. Al llegar a las escaleras, los soldados tuvieron que llevar a Pablo levantándolo en vilo, debido a la violencia de la gente, porque todo el pueblo venía detrás gritando: ¡Mátalo! 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 Cuando se disponían a meterlo en el cuartel, Pablo dijo al comandante: ¿Puedo decirte una cosa? Y él dijo: ¿Sabes hablar en griego? Entonces, ¿no eres tú el egipcio que hace días se sublevó y se llevó al desierto a 4,000 bandidos? Contestó Pablo: Yo soy judío, natural de Tarso de Cilicia, una ciudad bastante conocida. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. El comandante le dio permiso, y Pablo, de pie en las escaleras, hizo ademán al pueblo con la mano. Se hizo un gran silencio, y Pablo les dijo en arameo. Hechos, capítulo 22. Hermanos y notables, escuchen ahora mi defensa ante ustedes. Al oír que les hablaba en arameo, prestaron aún más atención. Pablo continuó: Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me eduqué en esta ciudad. Mi maestro fue Gamaliel. Él me instruyó en la fiel observancia de la ley de nuestros antepasados. Siempre he defendido con pasión las cosas de Dios, como ustedes hoy. Yo perseguí a muerte el camino cristiano, encadenando y encarcelando a hombres y mujeres. Y de ello pueden dar testimonio el mismo sumo sacerdote y todos los miembros del consejo. Después de recibir de ellos mismos cartas de presentación para los hermanos, me dirigía a Damasco con ánimo de traer encadenados a Jerusalén a los creyentes que allí hubiera, para que fueran castigados. Iba pues camino de Damasco, y cuando estaba ya cerca de la ciudad, hacia el mediodía, de repente brilló a mi alrededor una luz cegadora venida del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Yo respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que venían conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo dije: ¿Qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y vete a Damasco, allí te dirán lo que debes hacer. Como no veía nada debido al resplandor de aquella luz, entré en Damasco de la mano de mis compañeros. Un cierto Ananías, hombre piadoso según la ley,
y muy estimado por todos los judíos que allí vivían, vino a verme y me dijo: Hermano Saúl, recobra la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y vi a Ananías. Él añadió: El Dios de nuestros antepasados te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y oigas su voz, porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. No pierdas tiempo ahora. Levántate, recibe el bautismo y purifícate de tus pecados invocando su nombre. Regresé a Jerusalén y un día, cuando estaba orando en el templo, tuve un éxtasis y vi al Señor que me decía: Date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no van a aceptar tu testimonio acerca de mí. Yo le dije: Señor, ellos saben que yo era el que encarcelaba y azotaba en la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba allí, aprobándolo y cuidando la ropa de los que lo mataban. Pero él me dijo: Vete, porque yo te voy a enviar a las naciones más lejanas. Hasta aquí lo estuvieron escuchando, pero entonces levantaron la voz diciendo: Mata a este individuo, porque no es digno de vivir. Y como seguían gritando, agitando los mantos y levantando una gran polvareda, el comandante ordenó meterlo en el cuartel y castigarlo con azotes para averiguar por qué gritaban así contra él. Pero cuando lo estaban sujetando con las correas, Pablo dijo al oficial de servicio: Tienen derecho a azotar a un ciudadano romano sin haberlo juzgado antes. Al oír esto, el oficial fue a comunicárselo al comandante diciendo: ¿Qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. El comandante se presentó inmediatamente y le preguntó: ¿Eres ciudadano romano? Pablo le contestó: Sí. El comandante respondió: Yo tuve que pagar mucho dinero para lograr esta ciudadanía. Y Pablo dijo: Pues yo la tengo por nacimiento. Inmediatamente los que iban a castigarlo se retiraron, y el propio comandante, al saber que era ciudadano romano, tuvo miedo por haberlo mandado encadenar. Al día siguiente, queriendo averiguar exactamente de qué lo acusaban los judíos, el comandante hizo que lo desataran y mandó reunir a los jefes de los sacerdotes y a todo el consejo de ancianos. Sacó después a Pablo y lo presentó delante de ellos. Hechos, capítulo 23. Pablo, mirando con atención a los que formaban el consejo de ancianos, dijo: Hermanos, yo he procedido con toda honradez ante Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías mandó a quienes lo asistían que lo golpearan en la boca. Pablo entonces le dijo: Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. Tú te sientas ahí para juzgarme según la ley, y mandas golpearme sin tener en cuenta esa misma ley. Los asistentes dijeron: ¿Insultas al sumo sacerdote? Respondió Pablo: No sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, pues está escrito: no hablarás mal contra el jefe de tu pueblo. Como Pablo sabía que parte de ellos eran saduceos y parte fariseos, gritó ante el consejo de ancianos: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me juzgan por creer en la resurrección de los muertos. Al decir él esto, se produjo una discusión entre los fariseos y los saduceos, y se dividió la asamblea. Pues los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, mientras que los fariseos creen en todo eso. Así que se produjo un inmenso griterío. Algunos maestros de la ley del partido de los fariseos se pusieron de pie y afirmaron enérgicamente: Nosotros no encontramos nada malo en este hombre. ¿Y si le ha hablado un espíritu o un ángel?
Como la discusión se hacía cada vez más fuerte, el comandante tuvo miedo que hicieran daño a Pablo y ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo de allí y llevarlo al cuartel. La noche siguiente, el Señor se le apareció y le dijo: Ten ánimo, pues tienes que dar testimonio de mí en Roma, igual que lo has dado en Jerusalén. Cuando amaneció, los judíos convocaron una reunión y prometieron bajo juramento no comer ni beber hasta haber matado a Pablo. Eran más de 40 los comprometidos bajo juramento. Fueron después a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijeron: Nosotros hemos prometido bajo juramento no probar bocado hasta haber matado a Pablo. Así pues, de acuerdo con el Consejo de Ancianos, soliciten al comandante que lleve ante ustedes a Pablo, con el pretexto de que quieren examinar su causa detenidamente. Nosotros, por nuestra parte, estamos preparados para matarlo antes de que llegue aquí. Pero el hijo de la hermana de Pablo, que se había enterado del plan, se presentó en el cuartel y avisó a Pablo. Pablo llamó a uno de los oficiales y le dijo: Lleva a este joven al comandante, porque tiene algo que comunicarle. El oficial lo llevó al comandante y le dijo: El preso Pablo me ha llamado y me ha rogado que te traiga a este joven, que tiene algo que decirte. El comandante lo tomó de la mano y llevándolo aparte, le preguntó: ¿Qué es lo que tienes que comunicarme? El joven le dijo: Los judíos han acordado pedirte que mañana hagas comparecer a Pablo ante el Consejo de Ancianos, con el pretexto de informarse más detenidamente sobre su caso. Pero tú no les creas, porque más de 40 de ellos han planeado un atentado contra él y han prometido bajo juramento no comer ni beber hasta matarlo. Ellos ya están preparados y solo esperan tu permiso. El comandante despidió al joven encargándole que no comunicara a nadie aquella información. Después llamó a 2 oficiales y les dijo: Tengan listos 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que vayan a Cesarea después de las 9 de la noche. Preparen también un caballo para Pablo y llévenlo sano y salvo al gobernador Félix. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Este hombre estaba acorralado por los judíos y a punto de ser linchado por ellos. Yo, al saber que era romano, acudí con la tropa y lo libré. Con ánimo de conocer el motivo por el cual lo acusaban, lo conduje ante su consejo de ancianos, y vi que lo acusaban de cuestiones de su ley, y que no había cometido ningún delito que mereciera muerte o prisión. Después me enteré de que se habían puesto de acuerdo para matarlo, por lo cual he decidido enviártelo inmediatamente, informando al mismo tiempo a los acusadores que deben formular ante ti las acusaciones que tengan contra él. Los soldados, cumpliendo las órdenes recibidas, tomaron a Pablo y lo llevaron por la noche a Antípatris. Al día siguiente regresaron al cuartel, dejando a los que iban a caballo para que lo acompañaran. Estos, al llegar a Cesarea, entregaron la carta al gobernador y le presentaron a Pablo. Félix leyó la carta y preguntó de qué provincia era. Al saber que era de Cilicia, dijo: Te oiré cuando se presenten tus acusadores. Y mandó que lo custodiaran en el palacio de Herodes. Hechos, capítulo 24. 5 días después, el sumo sacerdote Ananías bajó con algunos ancianos y un abogado, un tal Tértulo, y presentaron ante el gobernador su acusación contra Pablo. Cuando se hizo comparecer al acusado, Tértulo comenzó su acusación diciendo: La gran paz de que disfrutamos gracias a ti, y los beneficios de tu acertada administración en favor de este pueblo en todo tiempo y lugar, los recibimos, excelentísimo Félix, con suma gratitud. Pero para no cansarte demasiado, te ruego que nos escuches por un momento
con la benevolencia que te caracteriza. Hemos comprobado que este hombre es una plaga. Anda promoviendo motines entre los judíos de todo el mundo y es un jefe de la secta de los nazarenos. Hasta ha intentado profanar el templo y por eso lo hemos apresado. Tú mismo puedes interrogarlo y comprobar todas nuestras acusaciones. Los judíos asintieron diciendo que en efecto era así. Cuando el gobernador le dio permiso para hablar, Pablo dijo: Sabiendo que desde hace muchos años eres administrador de la justicia en esta nación, haré con toda confianza mi defensa. Tú mismo puedes averiguar que no han pasado más de 12 días desde que subí a Jerusalén por motivos religiosos, y que ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad me han encontrado discutiendo con nadie o provocando tumultos entre la gente. Tampoco pueden probarte las cosas de que ahora me acusan. Te confieso, sin embargo, que, siguiendo el camino cristiano que ellos llaman secta, sirvo al Dios de nuestros antepasados, creyendo en todo lo que está escrito en la ley y en los profetas, y teniendo en Dios la esperanza, como también estos mismos la tienen, de que tanto los buenos como los malos resucitarán. Por ello, yo también me esfuerzo por tener una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Al cabo de muchos años vine a mi nación para traer limosnas y ofrecer sacrificios. Fue entonces cuando me encontraron en el templo, después de mi purificación, sin que organizara manifestaciones ni provocara motines. Fueron unos judíos de la provincia de Asia. Ellos deberían presentarse ahora ante ti y acusarme, si es que tienen algo contra mí. Y si no, que digan estos mismos qué delito encontraron en mí cuando comparecí ante el consejo de ancianos. El único motivo es que afirmé ante ellos, por creer en la resurrección de los muertos, me juzgan hoy ante ustedes. Félix, que estaba bastante bien informado acerca del camino cristiano, les dijo: Cuando baje el comandante Lisias, decidiré sobre este asunto. Y mandó al oficial que custodiara a Pablo, dejándole cierta libertad y permitiendo que alguno de los suyos lo asistiera. Unos días después se presentó Félix con su mujer Drusila, que era judía, llamó a Pablo y escuchó sus palabras sobre la fe en Cristo Jesús. Pero cuando empezó a hablar de justicia, de continencia y del juicio futuro, Félix, lleno de miedo, le dijo: Por ahora vete, en otra ocasión te llamaré. Aunque la verdad es que tenía la esperanza de que Pablo le diera dinero y por eso lo llamaba a menudo para conversar con él. Al cabo de 2 años, a Félix le sucedió en el cargo Porcio Festo, y éste, tratando de ganarse a los judíos, dejó a Pablo en prisión.